Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. 1:00 con 33 minutos. En 2014, el Consejo de las Naciones Unidas estableció el 19 de noviembre como el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y el valor de las mujeres emprendedoras, de sensibilizar a la sociedad sobre los obstáculos y las dificultades que existen en el ecosistema empresarial y financiero actual, y para seguir contribuyendo con el empoderamiento femenino en el mundo y acabar con las desigualdades de género aún latentes en el ámbito empresarial. Y bueno, en Chile, ojo que más del 50% de los emprendimientos son liderados por mujeres. De eso y más queremos conversar con nuestra siguiente entrevistada, la doctora Claudia Ortiz Calderón, líder del Laboratorio de Bioquímica Vegetal y Fitorremediación de la Facultad de Química y Biología de la USACH, fundadora de la spin-off Ambiotech y coordinadora del eje de liderazgo y participación femenina del consorcio Science Up. Doctora Ortiz, ¿qué tal? Un gusto de tenerla con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes, Mirna. Un gusto también estar aquí en el programa. Súper, que queremos hablar mucho de este tema que nos parece súper importante, doctora Ortiz, y es difícil, claro, emprender. Hay una alta tasa de fracaso, lo sabemos, pero es aún más difícil para las mujeres. Las brechas siguen afectando también el emprendimiento femenino en el ámbito empresarial. Sí, bueno, de hecho, una de las razones, tal como comentaste, ¿no es cierto?, se genera este Día Internacional del Emprendimiento Femenino con el objeto precisamente de disminuir, ¿no es cierto?, tanto salariales como... Ahí sí, que se había cortado. Sí, que justo... vamos a tener que tener... No, eso es como cuando el celular se cae en las profundidades del océano. Tenemos que retomar ahí la conversación con la doctora Claudia Ortiz Calderón, porque claro, esto es un tema que nos importa muchísimo, porque queremos abordar desde la perspectiva de lo que está haciendo, ¿verdad?, la facultad, es decir, fundamentalmente lo que significa las capacidades que podemos desarrollar las mujeres para poder tener mejores resultados en nuestros desafíos como emprendedoras. En Chile hay una gran cantidad de personas que emprenden, obviamente también eso va de la mano con el hecho de que los sueldos en Chile son bastante bajos. Pensemos solo que la mediana de los trabajadores y trabajadoras gana 502.000 pesos. Entonces esto también explica mucho el hecho de que personas dicen prefiero emprender, tratar de jugármelas, ¿no?, por esta vía, a tener un sueldo que no me alcanza derechamente para pagar las cosas, ¿no?, para pagar todas mis obligaciones, los colegios, la salud, etcétera. Ya está de vuelta la doctora Ortiz. Ahora sí, doctora Ortiz, para que sigamos conversando. Sí, bueno, Retomemos. Lo que estaba comentando, claro, precisamente es que se crea este día, ¿no es cierto?, un poco para visibilizar precisamente, ¿no es cierto?, la desigualdad que existe en el emprendimiento, en estas tareas, ¿no es cierto?, de emprendimiento, contribuir a disminuir brechas, particularmente también brechas salariales, visibilizar el trabajo de la mujer. Entonces, efectivamente, es sumamente importante esta visibilización para también destacar el papel de la mujer y el aporte que tiene al crecimiento, por ejemplo, económico de un país. De hecho, las brechas pueden llegar a ser un 30% las brechas salariales, entonces eso es importante también visibilizarlo. Claro, ahora, de acuerdo al estudio Emprendimiento Femenino en tiempos de pandemia, publicado por el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía y CADEM, un 53% de las mujeres emprendedoras crearon su negocio durante la pandemia y un 60% declaró tener bastante o mucho interés por emprender. ¿Qué nos están diciendo estas cifras? Bueno, Chile es uno de los países que tiene una mejor tasa de emprendimiento de mujeres en el mundo, y eso es súper destacable. 4 de cada 10 mujeres emprenden y son exitosas en ese emprendimiento, porque tal como se comentaba inicialmente, los emprendimientos no necesariamente van a ser exitosos a futuro. Entonces eso es muy importante. Entonces el ecosistema para el emprendimiento femenino también es sumamente importante para que no solo exista esta idea de emprender, sino que el emprendimiento sea exitoso y se mantenga en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que las mujeres se enfrentan cuando quieren emprender? Porque estamos diciendo que las brechas que se dan en el mundo laboral también se dan en el mundo empresarial, ¿no? Aunque sea en el micromundo empresarial. ¿Cuáles son esas brechas?
Bueno, uno de los puntos más importantes nosotros acá, por ejemplo, a través del eje Liderazgo y Participación Femenina del Consorcio Science Up, hemos hecho lo que se denomina la huella de género, y hay un punto que es súper relevante y que tiene que ver con las mujeres en cualquier ámbito, incluyendo el emprendimiento, y esto tiene que ver con la conciliación con la vida familiar. Y con los roles, digamos, ¿no es cierto?, asignados sociales a la mujer, que es el cuidado, ¿no es cierto?, no necesariamente de los hijos, también de familiares, etcétera. Y eso implica dedicación y tiempo. Entonces, eso es un punto sumamente sensible al que también hay que mirar para poder estrechar justamente y acortar estas brechas. Claro, y primero digamos que estamos conversando con la doctora Claudia Ortiz Calderón, líder del Laboratorio de Bioquímica Vegetal y Fitorremediación de la Facultad de Química y Biología de la USACH, y además fundadora de la spin-off Ambiotech y coordinadora del eje de liderazgo y participación femenina del consorcio Science Up. Claro, entonces siguiendo con el tema del emprendimiento femenino, ¿son necesarios más fondos, más networking, programas que den visibilidad a las emprendedoras? Siempre es bueno contar, ¿no es cierto?, con financiamiento, con programas. Existe una cantidad bastante importante de programas en Chile. De hecho, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene una ruta de emprendimiento femenino que es bastante interesante, porque es una hoja de ruta de cómo hacer y todos los instrumentos y las herramientas que existen para poder financiarse, para poder también acceder a información, a algún tipo de apoyo para el emprendimiento femenino. Entonces, existe digamos, una intención y también herramientas que permiten hacer exitoso el emprendimiento. Sin embargo, siempre se requiere financiamiento para ello, sobre todo para mantener en el tiempo los emprendimientos, ya que en cualquier emprendimiento existe lo que se llama el Valle de la Muerte. Eso significa que hay un periodo inicial del emprendimiento en que no hay ningún tipo de ganancia, ¿no es cierto?, y normalmente los fondos se invierten. Ese punto, ese Valle de la Muerte, es crítico. Si no se sobrepasa, el emprendimiento muere. Y eso es muy habitual que ocurra, porque estamos hablando de si 4 de cada 10 mujeres son exitosas en emprender, hay 6 que fracasan. Correcto. Y eso Claro. tiene que ver con porque es que lo que pasa es que en ese Valle de la Muerte, que lo conozco muy bien por gente que conozco que ha hecho sus emprendimientos, ¿no? Es terrible porque se vive a costa de endeudamiento, en el fondo. O sea, el negocio se mantiene a costa de endeudamiento hasta que llega un punto, cuando se logra pasar esa barrera, en que se puede lograr, ¿no es cierto?, generar ganancia, ¿verdad? Pero eso pregunto, o sea, esas 6 mujeres que, no sé si hablar de fracaso, pero que no logran terminar cumpliendo su sueño, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, pasa mucho y esto pasa en todos los emprendimientos, que se adquiere la experiencia. Yo creo que es súper importante, tal como comentas, ¿no es cierto?, no hablar de fracaso, sino de la experiencia. Claro. Y esa experiencia sirve para poder retomar, ¿no es cierto?, el emprendimiento, tal vez en la misma área o en otra, o apoyar a terceros, ¿no es cierto?, con la experiencia para que no es cierto?, ocurra exactamente lo mismo y sigan otro camino. Entonces, eso también es bastante valorable. De hecho, la idea y el concepto de mentoría, de coaching, de una asesoría es sumamente importante. Entonces, aprender de las experiencias que son fallidas es súper importante. Y las mujeres en general tenemos esa mirada del aprendizaje. Está menos penalizado socialmente para las mujeres que fracasemos, entre comillas, ¿no es cierto?, que a que ocurra con los hombres. Entonces, en ese sentido, hay una experiencia que compartir. Claudia, ¿y hay alguna medición respecto de esas mujeres que tienen esa experiencia de que no cumplen, obviamente, a la primera su objetivo? ¿Vuelven, retornan, no? ¿Qué pasa ahí? Desconozco si existen cifras estadísticas al respecto, pero en la experiencia que nosotros conocemos cercana de emprendimientos asociados, por ejemplo, a la universidad, son personas que y hablo también por experiencia propia, que apoyan emprendimientos nobles. Y eso yo creo que es sumamente importante. Entonces hay una transferencia de conocimientos, de experiencia que funciona bastante bien. Es una estrategia que se utiliza mucho para poder apoyar emprendimientos normalmente de base científica tecnológica. Claudia, la semana pasada se gestó la primera reunión de la red de mentoras Science Up, constituida por mujeres emprendedoras y o con cargos directivos en el mundo de la innovación o asociadas
alguna de las facultades de ciencias del consorcio Science Up. ¿De qué se trata exactamente esto? Sí, ese es un proyecto que se lleva tiempo desarrollando y por fin se puede concretar. Nosotros estamos trabajando con Comunidad Mujer, quienes están asesorándonos en el levantamiento de una red de mentoras que precisamente tiene como objetivo este concepto de la mentoría, que es la transferencia de experiencias de una manera sistemática para que podamos entonces garantizar, tal como comentábamos, el éxito, por ejemplo, en el caso de emprendimientos, en el caso, ¿no es cierto?, de mujeres que se insertan en ámbitos de la innovación, de toma de decisiones, ¿no es cierto?, de acceso a puestos de poder. Entonces, en ese sentido, nosotros con el consorcio, con esta red de mentoras queremos apoyar, dirigir, guiar un poco, ¿no es cierto?, pero de alguna manera también ayudar a construir el camino propio, con experiencias de personas que ya han pasado por aquello. ¿De qué perfil estamos hablando en general las emprendedoras? Estamos pensando en términos, por ejemplo, etarios. ¿De qué grupos etarios son las mujeres que más emprenden? Bueno, en el caso de la red, nosotros tenemos, porque hay que definir, ¿no es cierto?, el público objetivo en esta primera experiencia, que esto es algo nuevo, absolutamente nuevo en la universidad. No se había hecho algo como de esta naturaleza, como una red de emprendedoras. Además, hay que destacar que en este consorcio participan 3 universidades que tienen realidades diferentes: la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica del Paraíso y la USACH. Entonces, eso de alguna manera lleva a que tengamos que definir un perfil de a quienes vamos a mentorear, y ese perfil son mujeres recién egresadas de programas de posgrado, mujeres que se están insertando en el área académica, y las mentoras, por su parte, que se están formando para poder ser mentoras, son personas que ya tienen una trayectoria, un recorrido en el ámbito ya sea académico, asociadas, tal como comentabas, al emprendimiento, y en eso estamos hablando en rangos etarios, ¿no es cierto?, de sobre 40 años, y las personas que son mentoreadas son mujeres jóvenes, antes o menores de 30, digamos, pero no hay una definición tan específica, porque tú puedes incorporarte a la universidad a los 40, pero la idea es que seas novel en la incorporación a las actividades de la universidad asociadas a innovación y emprendimiento. Perfecto. Claudia, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles dirías tú que son los principales consejos que podrías darle a las mujeres que buscan emprender? Bueno, lo primero es hacerlo, que en el fondo es un desafío enorme, pero es muy gratificante, es muy satisfactorio, principalmente por las personas que te vas encontrando en el camino y por el aprendizaje que eso significa. Y por otra parte, también de alguna manera es un rol que tenemos las mujeres desde el punto de vista de generar modelos, y eso es una responsabilidad. Entonces, si yo quiero emprender, si hay alguien que está pensando y está escuchando y que quiere emprender, mi consejo es háganlo, porque hoy día existe un ecosistema para el emprendimiento de mujeres, digamos, femenino, que es bastante amable y que proporciona muchas herramientas y mucho apoyo. Por lo tanto, no van a estar solas. Y particularmente dentro de la universidad, las insto también a que se contacten con, por ejemplo, el eje Liderazgo y Participación Femenina de nuestra Facultad de Química y Biología y la Facultad de Ciencia, porque ahí tenemos también muchas herramientas y ganas de apoyar. Maravilloso. Doctora Claudia Ortiz Calderón, líder del Laboratorio de Bioquímica Vegetal y Fitorremediación de la Facultad de Química y Biología de la USACH, además fundadora de la spin-off Ambiotech y coordinadora del eje de liderazgo y participación femenina del consorcio Science Up. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes, que estén súper bien. Igualmente.